Dale. La verdad. Ya. Dice acerca de la construcción de casos de Arturo. En el primer punto que dice, según dice Lacan, construcción de casos es discernir, implicar, distinguir o aclarar. Entonces, por lo tanto, dice que es la transcripción del material clínico, tanto este con sus dificultades y aciertos, ¿no? Pienso que aquí, digamos, es lo que va a escribir el analista, todo lo que ha pasado, ¿no? Con el analizante. Eso es lo único que enfoca en el primer punto. Para eso tiene que usar la reflexión para que pueda reconocer y diferenciar entre cosas distintas, así en el análisis, ¿no? Y poder llevar a una experiencia a la clínica. Ujú. Continuando, para ello dice que tiene que contar con cierta finalidad. Para esto, ¿para qué? Para que hayan ciertos condicionantes que tengan características, ¿no? Esto del caso. Ujú. Esto puede servir también, nos dice, ¿no? Para interpretar sueños y demás. Perdón, seguí, Luis. No, aquí hay algo que, como han comentado ustedes, todo lo que es discernir o el discernimiento nos dice que es el juicio por el medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, ¿no? Obviamente, y eso en sesión también nos ayuda, ¿no? Digamos, el analista tiene que saber discernir todo lo que el paciente le maneja en su discurso y el extractar lo que puede ser algo importante, ¿no? En su discurso para poder seguir, no sé si es direccionar, pero quizás, digamos, extractar lo más importante del discurso para que él tenga, digamos, una herramienta. Tener, ¿cómo se diría esto? Para tener una ayuda, ¿no? Para que el analista pueda ya detectar cuál es el padecimiento del analizante, ¿no? Ay, caray. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan al respecto? ¿O no? Depende. Dígame si me estoy equivocando nomás, ¿vale? Hola. ¿Qué piensan? Sí. Bueno, lo que estaba tomando hace ratito, me parece interesante esto de lo que era la finalidad, ¿no? Y también dice el acontecimiento. Esto nos va a servir para tomar casos en los que podríamos, digamos, analizar los sueños o interpretarlos. Por ejemplo, en el caso de Dora, ¿no? Y en el caso del hombre de los lobos. Nos decía, ¿no? Que esto nos puede servir.
nos ayuda a construir, digamos, ¿no? Como en este caso, que es la construcción de casos. O quizás, digamos, ir trabajando con lo que el paciente en sesión o con su asociación libre dice, ¿no? Y de ahí ya quizás formar algo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bastante interesante eso, ¿no? Y también ser bastante observador, ¿no? En el sentido de que ver qué se puede rescatar del discurso, ¿no? Entonces, porque a veces puede haber transferencia también por parte del paciente, ¿no? Entonces, creo que va por ahí también. Lo que me ha gustado a mí de este autor es que es muy, o sea, te explica muy detalladamente cómo es la construcción de un caso, a la diferencia del primero que hemos leído, ¿verdad? Y yo les decía, no entiendo. Y entonces aquí él te explica, por ejemplo, cómo puedes construir un caso y para qué te puede servir. Y una de las cosas que él dice que es la construcción te va a llevar a, o sea, lleva a la cura, ¿no? Del paciente. Esto va a ayudar, va a encaminar a eso. Nos va a guiar a la cura del paciente. Eso me parece interesante. O sea, o sea, nos da pautas, ¿no? Para poder construir nuestros casos y también podríamos hacer las viñetas a partir de esto, ya sea del modo cualitativo o cuantitativo. Eso igual nos indica. Me parece interesante el texto, por eso más que todo. Por eso a mí me llamó la atención, continuando con lo que decías, ¿no? Que los casos se van a ir construyendo mientras va a ir transcurriendo la misma cura. Por eso es importante que el analista, perdón, se vaya enfocando en la problemática para ir construyendo los casos, así como relatos y también poder elaborar las experiencias que se tienen en la clínica. Sí. Es igual de el autor nos dice que esto va a empezar a partir de un empalme que se produce, ¿no? Entre las ganas de escribirlo o no, ¿no? Entonces, o dejarlo. Entonces ahí va a surgir la duda, ¿no? Donde dice, ¿por dónde empiezo ahora? ¿No? Entonces, estos puntos parecen importantes para una entrevista, para una sesión y mismo, ¿no? En este caso, para la construcción de un caso. A mí me parece algo interesante que mencionó el Darío Salomón el otro día, cuando hicimos en la clase. Él, para hacer su crítica, su final de cura de su paciente, él dijo, yo nunca tomé apuntes. Dijo, yo no he tenido que alentarme y escribir, ¿no? A él ha hecho su solución de locura, obviamente, me imagino con los datos más relevantes, porque él bastante interesante, digamos, viendo ese detalle, ¿eh? Acá, ¿no? No necesariamente tienes que tener, digamos, todo en orden, digamos, sino que o sea, solamente tú como terapeuta sabes, ¿no? Como el paciente, ¿no? Entonces, de esa forma, necesariamente tienes que tener, digamos, hojas de lo que él te comenta, sino que tienes que ser capaz de
palabras claves, ¿no? O algunas situaciones que sean importantes para llegar bien a la cura, ¿no? Y para la construcción, digamos, del caso, ¿no? Solamente para darle un poquito más de orden, digamos, por otro lado, ¿no? De que mm, puedas, digamos, tener un mejor diagnóstico más adelante, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también. A ver, no sé si es, eh, eh, si Darío Salomone lo hace en forma o sea, de buen, ¿cómo se puede decir? De, eh, suena como toso también por no haber hecho un seguimiento como debería ser, ¿no? Cómo ha conocido el caso, pero yo creo que sí es necesario nomás tener tus anotaciones y todo. Y obviamente nosotros que todavía no hemos desarrollado bien, digamos, nuestra escucha flotante, entonces va a costar un poquito eh, trabajar y ver, ¿no? Si estamos en buen camino, ¿no? También. Ciertamente, ¿no? O sea, igual el autor, diría en este caso, acota, ¿no? De donde dice que no es solo un acúmulo de teorías y citas, sino armaríamos con esto solamente un torre de panqueques, ¿no? Eh, es necesario que sí tengamos conocimiento, pero también es necesario que nosotros sepamos, ¿no? En qué momento introducir o qué decir, ¿no? Cómo intervenir, como tú decías, pero en nuestro caso, digo yo, para intervenir, creo que sí es necesario que tomemos apuntes, ¿no? Para construir luego, ¿no? Nuestra viñeta. Está muy bueno, digamos. Pero ese es en el caso, ¿no? De Salomón que tú decías, es que es tu caso de él, por eso no lo hacía. Pero si tú, digamos, intervienes con otra persona, creo que sí es necesario que apuntemos, ¿no? Pero como nos dice, ¿no? El autor, no solo armemos, ¿no? Citas entre citas, sino tengamos en claro el objetivo, ¿no? Por el que estamos interviniendo y cómo lo vamos a hacer. Más que todo eso. Está bueno. No sé qué más pueden acotar. También dice, ¿no? El texto que para que aparte de tener organizado, no solo por que sea algo que pues nos piden en la universidad o algo académico, también de esta manera, si tomamos apuntes también uniendo eso, uniendo apuntes y teniendo todo organizado, nos va a ser más fácil para nosotros relatarlo. En este caso, digamos, para los que van a hacer la práctica con pacientes y todo eso, teniendo sus apuntes, les va a ser más fácil ya el poder transcribirlo y el poder tener todo organizado para explicarlo bien y poder relatar, tener un buen relato y una buena coherencia, no solo del caso, sino también de la teoría del caso, para que así pues eh, tenga una lógica y una secuencia. Bueno, acotando lo que decía, ¿no? Dice el autor que todo tiene que tener una finalidad, ¿no? Esto para que todo guarde una coherencia, ¿no? Una relación entre sí, todo lo que vamos a formar o construir en nuestro caso. Para finalizar, ¿quién quiere hacer su conclusión? Marcela, tú tal vez, o Luis, Yesenia. A ver. Sí, como este autor, a diferencia del otro, obviamente nos da paso a paso, incluso nos lleva a definir qué es caso, qué es construcción, o sea, nos detalla tanto para, digamos, saber más
exactamente lo que qué es y para qué sirve la construcción del caso, ¿no? Además, dice que tiene que estar, digamos, en ese orden, en esa singularidad, ¿ya? Que, que, que lo diferencia, ¿no? Aquello que lo hace tan igual, lo que se acerca a lo real, porque tenemos en cuenta que también nos dice, ¿no? Que la observación es lo importante en el analista, para luego, eh, para luego usar esa lógica, ¿no? Que tenemos y, y que mediante esta lógica tenemos lo que es, ¿cómo se llama? O sea, mediante estos conceptos, obviamente vamos a relacionar nuestra lógica y nuestra observación, que mediante todos esos puntos vamos y que mediante esta estructura se va a llevar a lo que es, nos va a direccionar hacia la cura. Eso. Gracias, Marce. Alicia, me está entrando. También en una teoría que había leído, más o menos decía, para construir un caso, o sea, para construir un caso, se dice que es una herramienta de formación y transmisión del psicoanalista, del psicoanálisis, ¿no? O sea que para nosotros esto construir va a ser siempre una herramienta y una formación de lo que hemos aprendido, digamos, a teorizar o nuestros conceptos para luego transmitir, ¿no? Transmitir o plasmar en lo que es en la forma de en la escritura, ¿no? Para que, para que otros vean y analicen y sea como una ilustración, dijo en algún momento, ¿no? Que sea como una ilustración para que se pueda analizar ese caso. ¿Mm? Eso. Gracias, Marce. Luis, tal vez Y también dicen, ¿no? Que para construir los casos, el analista que construye, el analista va a construir a partir de los significantes que ha representado el sujeto en el lugar del otro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, digamos, para nosotros va a ser una herramienta, eso es lo que nos está transmitiendo, su significado en nosotros con nuestro saber y nuestra, qué sé yo, práctica vamos a discernir y a llegar a la estructura y de ese modo llegar a la cura, ¿no? gracias, Marce. También en el libro nos muestra de una especie de o sea, en el capítulo, en el apartado 8, ahí nos habla acerca sobre algunos puntitos que son bien interesantes, que nos dice que en primer lugar, entiendo que el caso tiene que precisar su finalidad, ¿no? Debe estar sostenido por una finalidad del problema, ¿no? Como segundo lugar, hay que poder sortear el empuje hacia la descripción ordenada, el recorrido cronológico y la secuencia de las sesiones o bien bibliografía más o menos ordenada, ¿no? En tercer lugar, nos dice, si bien el relato que constituye el caso como construido está sustentado en la teoría, debería evitar que la teoría lo que suture. Y acá también como cuarto lugar nos dice, el caso aspira a producir un saber clínico, por ello no debería limitarse a la aplicación de un modelo teórico que produce el espejismo de iluminar algún momento del tratamiento, ¿no? Ahí también hay un texto bastante interesante acerca de, son 7 puntitos, que son, No, son 9, Luis. perdón, son
Son 9. Exactamente. 8 o 9. Sí. Son 9. Sí, sí, 9. Como 9. dice. Sí. Porque lo que decía Yo creo que texto, en el sexto punto dice de estos que estabas puntuando es evitar la información sobrante, ¿no? Y un séptimo es dejar constancia de la localización, la transferencia y la intervención. Y un octavo dice, tiene que estar esta construcción de casos en orden coherente. No puede existir incoherencia o lo último al final, o sea, tiene que haber una existencia coherente. Y al final, el último punto, el noveno, que dice que se llega a una estructura del sujeto, ¿no? Ahí nos dan los 9 pasos para llegar a construir lo que es el caso. La estructura también, ¿no? Porque ahí dice, podemos llegar a, como decías, ¿no? La construcción del sujeto, ya sea, digamos, la lógica de lo que podría ser ya sea la neurosis, la psicosis, entre otros, ¿no? Está bueno. Pues sí, interesante este mire, autor porque Beatriz como que lo relaciona mucho con los registros o con sí, con su trilogía. O sea, como que te da muchas vueltas para llegar a construir un concepto de construir un caso. Mientras este autor nos da detalle paso a paso, cómo llegar y tener éxito para construir un caso. Y Te indica Marx, más o menos lo que tienes que hacer y lo que no es bueno que hagas, ¿no? Para que así tengas un buen caso y una buena explicación, coherencia y relatos sobre ese mismo caso junto con el análisis que estás realizando. ciertamente. Tal vez haya sido primero empezar por lo de Arturo, ¿no? Y después para seguir recién con lo de Mónica. Creo que sí. creo que ha sido así. Ya, ahora sí tú. Bueno, pues, ya yo bien, pues, ahora vamos a hacer lo que es la construcción del caso, que de Beatriz Udenio, que nos habla más o menos sobre 3 tiempos acerca de la construcción de la misma, ¿no? O sea, de por qué y para qué y cómo, ¿no? Entonces, ¿qué han podido extraer del primer párrafo, del primer subtítulo, compañeros? Pienso que el por qué, si analizamos el por qué, creo que va referido a lo que dice, ¿no? El analista no se equivoca, solo no podrá sostenerse. Ahí nos está hablando de la soledad, que, o sea, de la soledad del analista, que no soporta, ¿no? Porque, mm, tiene que buscar, digamos, la persona. ¿Me escuchan bien? Sí, Más o menos, te escucho como si te estuvieras comiendo el micrófono. pero creo que es mejor que apaguemos nuestros micrófonos porque el sonido se corta. Entonces, mejor que apagamos nuestros micrófonos. Y ya cuando uno habla, ya le... Todos Sí, apagan. mejor. Ya. Ahora sí, decía que pienso que el por qué es el analista no va a soportar. ¿Por qué? Porque no va a soportar esa, digamos, esa soledad solo, esa,
Bueno, se ha salido la Marcela. ¿Es mi señal o se salió? Sí, se ha salido. Ay, yo pensé que era mi señal. Bueno, hay unos puntos que toca la autora, ¿no? Que dice que hay, toma un texto de Lacan donde dice, es indispensable que el analista sea al menos dos, el analista para tener efectos y el analista que a estos efectos los teoriza. Entonces la autora nos va a decir, ¿no? Que ahí va a aparecer lo incómodo de soportar la práctica analítica y lo indispensable de soportar la experiencia analítica, ¿verdad? Y ahí es lo que decía Marcela, ¿no? De que aparece la soledad de, del analista, que él solo no podría soportar toda esta cuestión, porque no, o sea, son dos, no es uno ya. Entonces ahí aparece real, dice más adelante. Seguí, Marcela, por favor. Yo, mira, yo lo he entendido de esta forma. Yo lo he entendido, obviamente, al ser dos, por un lado, tiene que ser el terapeuta el que escucha, el analista que escucha, ¿no? Y por otro lado, tiene que ser el analista que teoriza. O sea, en el sentido de que tendría que dividirse en dos el analista para poder, digamos, al momento de escuchar el discurso del paciente y ver, digamos, su fantasma o ver, digamos, él tiene que ir pensando o, digamos, o no sé si estoy mal, digamos, que quieres un poco teorizar lo que le está sucediendo. Y yo creo que ahí es donde, ahí entra lo que dice Marce, ¿no? O sea, de que le genera conflicto, que no, o sea, que es algo incómodo de soportar tener o sea, hacer esas dos funciones, ¿no? En un mismo momento. O quizás, digamos, como alguna vez escuché que decían, ¿no? O sea, entre paciente y paciente tienes que tener por lo menos 20 minutos de, de tiempo para poder ir vaciando toda esa información que te da el paciente para poder tener un, o sea, una clínica, o sea, más rica en, ¿no? En significantes, ¿no? O, porque a veces, digamos, si es que si pasa mucho tiempo, ya tú le das tu propia significación y ya pierde todo lo que es todo lo terapéutico, ¿no? Pero, ¿qué dicen ustedes? A ver. Y sí, un poco, porque digamos sería lo que hablas de la teorización, o sea, es como que yo sé muy bien el tema, o sea, yo tengo, que digamos, ese principio, ese concepto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando viene mi paciente? Digamos, ese mi concepto se puede destruir. Entonces, también ahí entra en un dilema también, ¿no? El analista, en que no sabe si se va a basar en su teoría en su concepto, o sencillamente va a ver, digamos, o va a conjugar, o sea, está siempre en un conflicto, ¿no? Por eso de la soledad. Y por eso dice Lacan que es una ruptura del saber, ¿no? Que que es una ruptura del saber, y este saber es el que deja huellas, dice, ¿no? Y también se ubica al lado del otro, o sea, con el otro, porque si digamos o sea, la soledad puede ser para el otro o sin el otro, pero si ya está apareciendo un otro, se supone que cuando hay otro hay un goce, ¿no? Entonces, esta soledad puede ser que se esté enganchando con otra soledad y puede ser que esa soledad pueda tener significado. O sea, el analista está en un conflicto y por eso tal vez la palabra el por qué, porque no sabe por dónde salir, digamos. Pienso.
Bueno, obviamente, digamos, el sujeto va a terapia, ¿no ve? Basado en que el terapeuta tiene el SSS, ¿no ve? El sujeto supuesto saber, ¿no ve? Entonces, pero a lo que yo te estoy entendiendo, o sea, sí el analista entra en conflicto porque eso le genera soledad y esa soledad podría ligarse a algo personal del analista tal vez y por eso le genera lo que tú dices, esa soledad y puede generarle, digamos, no es angustia, inestabilidad tal vez. A eso me refiero. ¿O sea, ¿a eso te refieres? ¿O me estoy equivocando? No, refiriendo me tal estaba vez. refiriendo. Sí, en parte sí, pero me estaba refiriendo en que cuando, digamos, está en ese conflicto, eh, como dice Lacan, es la ruptura del saber. Más que todo me refería a eso, ¿no? Y que una soledad se puede enganchar a otra soledad, pero puede estar complicado o no, Ah, bueno, algo así. está bien. ¿Qué piensan los demás? Sí, acotando tal vez a eso interesante. Nos dice también que surge una incómoda soledad al soportar la experiencia analítica. En el momento de teorizar e insertar esa teorización, eh, lo hace en un dispositivo y, o sea, en un dispositivo con otros, ya, y de eso va a extraer efectos variados, por ejemplo, la incomodidad, después está la infatuación y de esa sale la soledad, ¿no? Tal vez, o sea, es el proceso, ¿no? Por el cual va a salir a la soledad. O sea, como decía, ¿no? Marcela, hay, hay un saber, hay una teorización, o sea, ese saber teorizar, eso lo va a llevar a los otros, donde dice, ¿no? De ahí va a extraer lo que es ya, digamos, la incomodidad, la insatisfacción, algo así, y después Sí, creo que es lo que ustedes hablaban, porque quieras o no, el analista está solo, entonces empieza esa soledad porque también tiene que empezar a escuchar para después teorizar o analizar. En todo este proceso está solo, pero también tiene que estar, mm, tiene que ser dos, mejor dicho, porque pues tiene que poder, tiene que tener el poder escuchar y el poder teorizar al mismo tiempo, pero siempre estando atento a lo que vaya a decir el analizado. Entonces decimos que el término que utiliza el por qué se acerca a la soledad. ¿Y para qué? Yo he encontrado que es el otro, dice. El otro que va a insertar esa teorización en un dispositivo. O sea, el otro, el para qué sería el otro, ¿no? Por eso se dice que se debe de hacer de a dos. Tal vez va por ese lado también. Y ahora pasemos a lo que hay otro punto que es incomodidad, inadecuación, desacomodo.
Sí, Marce. En ese punto yo, por ejemplo, no sé por qué, pero hago la referencia a los tres registros, que es el simbólico, lo real y lo imaginario, porque a la hora de la inadecuación se está refiriendo mucho a lo que es lo real, ¿ya? Ya la incomodidad también hace referencia a lo que es el imaginario y el desacomodo se está basando en lo que es el simbólico. No sé si estoy bien, pero pienso que está haciendo así porque, digamos, en la incomodidad está haciendo el, como dice Lacan, es la dimensión del engaño y lo que él o que la autora Beatriz está hablando también habla de lo que es eh, eso, ¿no? Habla de la antinomia, si no me ubico, si me ubico bien, antinomia, que eso es un conflicto, ¿no? Entre dos, entre dos cosas. Entonces, hace mención esta autora que ese conflicto está entre el líbido y lo simbólico también, entre lo inconsciente y lo pulsional. También a lo que es lo real, también está hablando de una falta de adecuación. Ahí habla del padre, o sea, que está más marcado en lo que es el lenguaje y no así lo que es el padre, ¿no? Después en lo simbólico pienso que es, ahí habla del objeto para el deseo del otro. Entonces dice que el objeto es disponible para el mercado. O sea que aquí también lo simbólico se está hablando de la castración. ¿Ya? Entonces se dice que el sujeto y el objeto y el otro quedan separados. Por eso pienso que estos tres términos, o como él dice, la trilogía lo hace mucho, o sea, engarza mucho de lo que es los tres registros. Para mí, pienso yo. Está muy bueno. Como diría el licenciado, el nudo Borromeo que engloba los tres registros y no se le puede romper con nada, ¿no? Es parte del psiquismo, ¿no ve? Entonces, la incomodidad haría parte de lo real, ¿verdad? Y el desacomodo hace parte del saber. Pasamos al cómo. Aquí hay algo que me ha parecido interesante. Todavía estamos en la trilogía donde dice, creo entender así, no podemos sino incomodarnos al enfrentar el hecho que desnudó Lacan, que todo lo que se dice en un psicoanálisis es una estafa, que no hay buenas intenciones, que el S1 solo puede prometer un S2, que es el matema del saber. Promete un saber, pero no dice se lo obtiene efectivamente. Desemboca en efectos de sentido, ilusión, engaño, estructura de la equivocación.
destino, fracaso, artificio, neutralidad, abstinencia, paternidad de un vacío. Uf. Ahí, digamos, un poquito me complica, o sea, sí o sea, para que exista el S1 y el S2, o sea, sí o sí tienen que haber el significado de amo, ¿no ve? Si no, no hay. Entonces, no sé si, ¿a qué se refiere con lo que dice que desemboca el efecto del destino, ilusión, engaño? Ahí me imagino que tiene un poquito con ¿cómo se puede decir? Con una persona que no cree en la terapia. ¿Qué se llaman estas personas? Las que no creen en cosas. Ay, tiene un nombrecito especial. Pero no son crédulos, es otra palabra. Creo que va por ese lado, creo. Entonces, es lo que un poquito me complica. ¿Es una ilusión, es un engaño o es una lectura equivocada? ¿Es el destino del fracaso o qué es? Pero, o sea, sí que no lo he entendido bien ese parrafillo. ¿Alguien usted bien lo ha entendido bien? Sí, o sea, en este párrafo hace referencia a un caso de histeria. Por eso es que Ya. se da eso de, o sea, la histérica siempre va a demandar del otro, ¿no? Entonces, Ya. o sea, dice es un caso en el que el terapeuta va a intervenir. Entonces, ahí histérica manda la estrés, por eso habla de la fascinación, pero no. Exactamente. Pero se me ha ido la... No sé, pero como Lacan dijo o ha mencionado qué es la dimensión del engaño. No sé si realmente existirá los significantes o solamente es fantasía. No sabemos si es fantasía del analista o del analizado, digamos. O sea, no sabemos, por eso dice ahí, pienso que es eh, el arte del engaño, porque aparte de eso, quizás un significante nos lleve a un vacío, tal vez, y todo vacío saben que es la pérdida del objeto como tal, y habla eso de la castración, pues eso puede ser castrado, digamos, entonces todo eso puede ser un arte del engaño, o sea, todo eso puede ser mentira, por ahí es por otro lado que nos quieren llevar, digamos, ¿no? Mm, Tocaremos algunos puntos más de este texto, ya va a terminar, faltan 3 minutos y volvemos y seguimos con el de Ernesto creo, Arturo Friedman. Ya, súper. ya, entonces tocamos el cómo o no todo. ¿Cómo y no todo en concreto? Ya. A mí me ha llamado la atención de que una parte dice pues que eh, se va a pensar que el analista es dos, porque va a teorizar y además tiene que introducir el lazo con otros.
Es decir, que tiene que tener con quienes compartir algo que practica en solitario y incómodamente. Así, esa va a ser una forma de tratar la incomodidad y de poder partir a una construcción de la lógica y las articulaciones de los significantes, y va a llegar a un punto donde se va a saber que se detiene y va a haber un vacío. Y en ese vacío solo le va a quedar el voltearse y tener que compartir con los otros, ¿no? Todo aquello que ha escuchado y lo que tiene, lo que está analizando, para así también yo creo como que salir de esa soledad. Esa va a ser como que su forma de ya salir de la soledad. A mí me ha llamado una parte donde dice que, como habíamos hablado del vacío y ese vacío es un agujero, entonces dice el agujero estructural organiza el hacer del psicoanálisis, del psicoanalista, ¿no ve? Esto puede estar representado como un dispositivo que enmarca ese agujero para bordear con otro para ser transmitible. Es donde dice saber y no saber. Ese es el párrafo que me ha llamado la atención, que lo están usando como un dispositivo, ¿no? Y sabemos que un dispositivo lo están enmarcando como esa pieza, ¿no? Esa pieza quizás, esa pieza que va a dar el funcionamiento a todo lo que se puede estructurar, pienso. Gracias, chicos. Voy a guardar la grabación.